Bienvenidos a Ciencia y Psicología. En este capítulo vamos a hablar sobre el coronavirus y particularmente os traigo un artículo que he encontrado publicado en una revista científica que me parece muy interesante, que habla de los efectos de la pandemia del coronavirus en dos aspectos. En la confianza en los gobiernos que gestionaban esta situación de pandemia, ante la situación de cierre, por ejemplo, en muchos países y de confinamientos, y en la salud mental y el bienestar. Como siempre, el artículo os lo dejo en la caja de descripción del vídeo para que lo leáis, porque no me va a dar tiempo a comentar ni mucho menos todo lo que se comenta en el artículo, pero es realmente interesante. Os comento un poco los objetivos por encima que se plantearon los investigadores y finalmente veremos qué encontraron, ¿no? Qué cosas se pueden sacar en claro. Destacar que este artículo, esta investigación fue llevada a cabo en Nueva Zelanda, que es de los países que mejor gestión ha llevado de la pandemia. Pero aún así, los resultados que encuentren, las conclusiones que saquen, son extrapolables a otros países, como indican los propios investigadores. Pues como dice el propio título del artículo, básicamente, los objetivos principales de la investigación eran dos. Medir, en primer lugar, los efectos inmediatos de la pandemia y del bloqueo, lo que llaman el lockdown nacional, en los niveles de confianza y actitudes hacia la nación y el gobierno. Pero os preguntaréis, ¿por qué es importante esto de cara a la salud? ¿Por qué tratas estos temas si sueles hablar de cómo afecta a la psicología o a la salud mental? Pues lo veremos, realmente veremos que tiene una importancia, ¿no? Que es en lo que se centran en el artículo. Y en segundo lugar, aquello que nos interesa más, que es los efectos inmediatos de la pandemia y del bloqueo, en este caso de Nueva Zelanda, en la salud y el bienestar, ¿de acuerdo? En la salud mental y el bienestar. También en la salud física, como iremos viendo ahora. Con implicaciones a otras naciones, que ya os digo que aunque se trata de Nueva Zelanda, que sí que cumplieron las medidas y que las conclusiones nos van a ayudar para otros países. Es lo que los propios científicos indican, ¿no? Para ello, para este estudio, no parten de la nada los científicos, sino que se ha visto que en esta pandemia, y al igual que en otras, es lo que llaman una pandemia social. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que la expansión del virus depende mucho del comportamiento que tenga la gente. Por ejemplo, se ha visto que en la pandemia del H1N1 en Estados Unidos y en Suiza, por ejemplo, los niveles de confianza hacia las instituciones, hacia los funcionarios, por ejemplo, de salud pública, en las primeras etapas eran muy buenas, pero se vio como con el paso del tiempo hubo una pérdida de confianza y, por ejemplo, a nivel conductual hubo una pérdida de interés en vacunarse. Esto no solamente pasó en esta pandemia, también en otro desastre, que no es una pandemia, pero como pudo ser el 11 de septiembre, se vio como la confianza hacia el gobierno al principio era alta, pero con el paso del tiempo, con las consecuencias económicas y determinadas situaciones, se fue perdiendo. Pero ¿cómo esta confianza puede afectar o puede tener consecuencias? Pues así como en la pandemia de H1N1 pues, incidió en una pérdida de interés en vacunarse, los investigadores querían ver si había una relación entre la confianza y los comportamientos, por ejemplo, de seguir las pautas de salud pública, que podrían ayudar o no a frenar la expansión del virus. Y lo que se encontraron fue precisamente que sí, que hay una asociación muy fuerte entre el cumplimiento de las medidas sanitarias y lo que llaman la identidad social compartida, que haya un interés colectivo y la alta confianza a las instituciones. Lo que dicen literalmente es que una fuerte respuesta nacional al coronavirus puede reforzar el apego nacional y aumentar la confianza en los organismos que determinan y hacen cumplir las pautas de bloqueo. Esto sonará a la gente que hayáis visto otro vídeo, este sentimiento de cooperación, de hacer piña ante una amenaza más grande. Y es que cuando hablamos de la soledad vimos que en los casos en los que había un sentimiento grupal de lucha ante una amenaza mayor, como puede ser un virus, los sentimientos de soledad no aumentaban y se generaba lo que llaman un sentimiento de, o sea, una resiliencia, que es como, lo veremos justo aquí también en la conclusión al final, que ha sido muy importante, ¿no? en esa gente que tenía ese sentimiento de formar parte de un grupo mayor, ¿no?
También ha encontrado o indican que hay que tener cuidado y hay que prestar atención a esto porque la ausencia de esta respuesta fuerte, ¿no? De una respuesta coordinada, siguiendo patrones científicos, es decir, si se hace una respuesta que no sigue ningún tipo de recomendación científica, que no tiene coherencia y que no entienden los ciudadanos y que no forman parte de ella, no se sienten como una identidad de formar parte de esa lucha, puede generar división, falta de adherencia a las pautas y teorías de la conspiración, lo cual lleva a una expansión mucho más grande del virus, afectando directamente a la salud física, obviamente en aquellos países con mayor número de contagios, por no seguirse las pautas adecuadas, causó un mayor número de muertes y de problemas a nivel tanto de salud física causado por el virus directamente, como de salud mental, que ya habéis visto en los vídeos anteriores, ¿no? Que problemas de salud mental hay derivados. Y en cuanto a la salud mental y el bienestar, lo que estudian en esta investigación, han encontrado lo que os comentaba antes, esa resiliencia a nivel general. Sobre todo en esa gente que sentía o que tenía ese sentimiento de cooperación, de lucha ante una amenaza mayor. Sí que encontraron pequeños aumentos de angustia psicológica en etapas después del bloqueo. Pero sobre todo en este caso se ha visto en gente que no sentía o que no tenía ese sentimiento de cooperación, ¿no? Ese sentimiento de identidad social compartida. Sin embargo, lo indican, ¿no? Que sirve como advertencia sobre las posibles consecuencias psicológicas de confinamiento y del aislamiento social. Que en el caso del vídeo de la soledad ya habéis podido ver o podéis ver qué consecuencias puede tener, ¿no? A nivel de soledad, también a nivel de ansiedad hemos tratado, o a nivel de, por ejemplo en España, de síntomas depresivos, de ansiedad o de otro tipo. Básicamente estas son las conclusiones que encuentran. Con lo que me quedaría yo... a mí me parece muy ilustrativo, siendo sobre todo en un país como Nueva Zelanda, que sí que se encontró que una buena gestión del coronavirus frenó la pandemia, gracias en gran parte a que los ciudadanos sintieron como suya esa lucha, como, digamos, sentían ese respeto y entendían las instrucciones que le daban porque les parecían coherentes. No surgieron esas discrepancias, esa división social, ese incumplimiento de las normas, e hizo que todos, tanto las personas de forma individual como el país, tuviese, digamos, pues un menor impacto de esta pandemia. Yo es con lo que me quedaría realmente, con cómo esa confianza en las instituciones pues puede afectar o no directamente en la salud y en la salud mental. Y ahí es importante realmente destacar la labor realmente de las instituciones, porque la gente va a confiar o no en función de la gestión adecuada de las instituciones de diferente tipo, y de ahí puede ser un indicador directo o indirecto de la eficacia de la respuesta ante el coronavirus. Es decir, un medidor indirecto, ya esto lo extrapolo yo, puede ser ver qué países lo hicieron bien. Pues si lo hicieron bien, hay que ver qué políticas utilizaron. Obviamente, hay políticas muy diferentes y cosas que estoy totalmente... o sea, son muy cuestionables, estoy en contra, que sean más restrictivas, como pueden ser en China, ¿no? Que a base de ordenar, por tener una dictadura, pues consiguen esas medidas. Sin embargo, hay otros, como el caso de Nueva Zelanda, que en este caso se utilizan como ejemplo en la investigación científica de un país democrático en el que si confías en las instituciones y esas instituciones responden de manera adecuada y de forma siguiendo los criterios científicos y que la gente lo pueda entender, pues se ha visto como es la mejor solución, al menos en la situación en la que estamos, de respuesta ante el coronavirus. Espero que os haya gustado, como siempre. Y nada, podéis comentar cualquier aspecto sobre el tema en los comentarios. También podéis seguirme en redes, que os lo dejo en la caja de descripción del vídeo. Escuchar en los podcasts, que también os lo dejo ahí abajo. Y ha sido un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.